¿cuáles son las principales indicaciones del electrocardiograma? Bueno, ya el electrocardiograma es un examen de rutina en todo paciente después de los 40 años que quiere hacer su chequeo médico. Pero vamos a las verdaderas indicaciones a nivel de nuestra emergencia, ¿no? En nuestra emergencia, por supuesto, es para la evaluación de aquel paciente que nos llega con un dolor torácico tipo coronario y el médico piensa que puede ser un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Llámese angina inestable o infarto agudo miocardio, por supuesto es fundamental, ¿verdad?, hacerle un electrocardiograma, ¿no? Es el examen de primera línea en el momento. Por supuesto, las enzimas miocárdicas, esos marcadores de necrosis miocárdica, son importantes, al igual que la clínica, pero el electro lo tenemos más disponible que las enzimas, y entonces, bueno, va a ser el examen que va a depender exclusivamente del médico y que costo-beneficio es más barato que estos marcadores de necrosis miocárdica. Entonces, evidentemente, es tan importante el electro que nos permite la clasificación actual de los infartos en infartos con elevación o sin elevación. Evidentemente, quien lo determina es el electrocardiograma, no las enzimas. Las enzimas te dicen que hay necrosis, que hay un infarto, pero no te dicen si es con o sin elevación. Entonces, quien decide si el paciente va a un trombolítico, que es el tratamiento por excelencia actualmente, ¿verdad?, para los médicos generales, que no somos médicos y cardiólogos no invasivos, porque para los invasivos es la angioplastia, pero para nosotros que trabajamos en un hospital y que no somos invasivos, bueno, evidentemente el tratamiento que ya ha cambiado la historia de los infartos en cuanto a que ha reducido la mortalidad son los trombolíticos. Llámese triptoquinasa, llámese el activador de plagenógeno tisular, el TPA, pero para eso necesitamos que el paciente tenga un infarto con elevación del segmento ST, y el único que nos puede decir eso no es la enzima, nos lo dice el electrocardiograma. Entonces, hoy por hoy el electro es el pilar fundamental para los síndromes coronarios agudos. Ahora, en cuanto a las arritmias, por supuesto, no tiene tampoco ninguna duda de que ante un paciente que consulte por palpitaciones, taquicardia, síncope, ¿verdad?, evidentemente el examen ideal es el electrocardiograma, ¿verdad? Aquí el laboratorio no le gana, porque el laboratorio no hay nada que hacer en una arritmia. Lo que yo debo determinar es hacer un electro, y el electro nos va a decir si esa arritmia está originándose a nivel de las aurículas, a nivel de los ventrículos, simplemente viendo la morfología del QRS, si esa duración es normal, esa arritmia es supraventricular, y si el QRS es ancho, esa arritmia es ventricular. Pero no solamente nos dice eso, sino que nos dice cuál de esas arritmias supraventriculares es, si es una fibrilación auricular, si es un flóter auricular, si es una taquicardia auricular paroxística o simplemente una taquicardia sinusal. Y si es ventricular, por supuesto, nos permite decir que es una taquicardia ventricular o es una fibrilación ventricular. Entonces, es un examen que evidentemente tenemos que aceptar que el médico que no tenga formación electrocardiográfica va a estar en desventaja cuando se enfrente a un paciente a nivel de la emergencia, sobre todo de adultos, quizás en pediatría o quizás salvo las cardiopatías congénitas, pero salvo en pediatría o obstetricia, por supuesto, quizás el electro no es de gran utilidad, pero en medicina, ¿verdad?, evidentemente es muy útil. Otra de las utilidades es para ver los crecimientos de las cavidades, ¿verdad?, si hay crecimiento de cavidades auriculares o ventriculares. Por supuesto, aquí no es el examen de primera línea, sabemos que de primera línea es la ecocardiografía, tiene una mayor sensibilidad, pero el electro es un examen que generalmente nos orienta, ¿verdad?, para decidir cuál paciente va a la ecocardiografía. Entonces, el electro sigue siendo de mucha utilidad también, al igual que la radiología de tórax, para saber si hay crecimiento de las cavidades izquierda o derecha. Otra es cuando el paciente tiene trastornos del sistema de conducción, llámese bloqueo auriculoventriculares del primero, segundo, tercer grado, y también en los pacientes que tienen bloqueo del sistema de las dehiscias intraventriculares, llámese bloqueo rama derecha o rama izquierda.
El electro nos va a permitir decir este paciente tiene un bloqueo AB de tercer grado o de segundo grado, MOBI tipo 2, que veremos después, o el paciente tiene un bloqueo bifascicular o trifascicular de la raíz y que, bueno, amerita un marcapaso cardíaco, ¿no? Entonces, el electro también nos va a decidir ahí qué paciente, además de identificarnos, nos indica la gravedad del problema. Pero no solamente ahí, ¿no? Ahí también sirve de apoyo, ¿verdad?, en aquellas, para diagnosticar los trastornos hidroelectrolíticos. Sabemos que evidentemente para eso están los electrolitos séricos, pero muchas veces en nuestro centro no tenemos cómo hacer unos electrolitos séricos, no tenemos cómo saber si hay una hiperpotasemia o una hipopotasemia o una hipocalcemia, hipercalcemia. Bueno, el electro nos puede ayudar a través de la morfología de la onda T, si hay esa T en tienda de campaña, picuda, que nos indique hipercalemia, o una onda T plana, ¿verdad?, que nos indique una hipocalemia, si hay un QT largo, un QT corto, ¿verdad? Eso evidentemente nos ayuda y nos hace decidir, y no solamente que nos ayuda a diagnosticarlo, sino que también nos sugiere las complicaciones que llevan estos trastornos hidroelectrolitos, como son bloqueo y arritmias ventriculares. Entonces, para ello también es útil, ¿no? Otra de las cosas importantes también es que no sirve solamente para las enfermedades cardiovasculares, también sirve para otras enfermedades sistémicas, ¿no? Y entre ellas, una de ellas entra a través de las enfermedades endocrinas y sobre todo el tiroides, ¿no? El tiroides tiene muchas manifestaciones cardiovasculares y muchas veces el paciente hipertiroideo no va al internista, es al cardiólogo, porque el paciente se queja de un ataque o es referido por el médico general al cardiólogo porque el paciente refiere taquicardia, le encuentra una fibrilación auricular, él no va por la pérdida de peso, él no va por ese temblor en las manos ni por la alteración de los nervios, él va por la taquiarritmia, y por supuesto el cardiólogo va a examinarlo y verle la fase hipertiroidea. Bueno, sí, y además todo médico cardiólogo debemos tener una formación de medicina interna previa. Bueno, generalmente nos damos de cuenta que este paciente no tiene nada del corazón, simplemente lo que tiene es un hipertiroidismo y el corazón, esos síntomas son evidentemente lo que está diciendo algo está pasando a otro nivel. Pero el hipotiroidismo también, el paciente también pueden referirnos por una bradicardia, ¿no?, o por unos complejos de bajo voltaje, derrame pericárdico, una silueta cardíaca aumentada de tamaño en la radiología. Y bueno, cuando le vemos la fase de ese paciente, evidentemente es una fase hipotiroidea, ¿no? Entonces ese paciente, el cardiólogo es el que lo va a referir al endocrinólogo diciéndole que su corazón está sano y el problema está a nivel del tiroides. Entonces es importante eso, pero también nos sirve para evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de algunos medicamentos, ¿no? Y entre ellos, evidentemente, el muy usado que es el digital, que a pesar también de la gran aparición de muchos medicamentos excelentes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sigue siendo el digital todavía un medicamento de utilidad, ¿no? Y el digital, bien vigilado, evidentemente es un medicamento que puede ser usado sin peligro de ocasionarle problemas al paciente. Pero el electro va a ser su gran aliado. El electro nos va a decir cuáles son si el medicamento está haciendo efecto terapéutico o ya está haciendo efecto tóxico y que tenemos que retirar el medicamento. También los antiarrítmicos, ¿no? O sea, los betabloqueantes, ¿no? Cuando estamos usando ante un hipertenso, ante un paciente con arritmia, la miodarona, ¿verdad?, que evidentemente no solamente nos dice si está actuando bien, sino si ya lo tenemos en efecto tóxico, ¿no? Entonces el electro es muy útil, ¿no? Y actualmente, ¿verdad?, también se usan, como evidentemente verán en su vida diaria como médicos, en poco tiempo, algunos que ya son médicos, verán que en Aragua vamos a ver muchos pacientes con marcapasos, porque evidentemente estamos, ¿verdad?, rodeados de una zona que fue evidentemente chagásica. Y entonces todavía vemos esos pacientes 70, 80 años con chagas,
y que evidentemente su complicación son los bloqueos AV completos y que necesitan un marcapaso. Entonces, para nosotros vigilar a un paciente que ve si está funcionando bien su marcapaso o no, una de las herramientas útiles también es el electrocardiograma, ¿verdad? Que podemos decirle al paciente si su marcapaso está funcionando bien o ya comienza a fallar y que necesita trasladarse a su centro de origen donde le colocamos su marcapaso a que su cardiólogo le chequee su marcapaso. Pero todas estas son labores del médico general, esto no son labores del cardiólogo. O sea, el médico general tiene que identificar, ¿verdad? Tiene que hacer ese triaje para que seleccione cuál es el paciente que debe ir al cardiólogo, ¿verdad? Porque si no, evidentemente se perdería la utilidad de enseñar electrocardiografía a los médicos generales porque no cumplirían con ese papel.